Bienvenidos una vez más a este canal. Me escribieron pidiéndome que hablara de esta cita en concreto. Esta que vemos acá, que es del primer libro de Reyes 8:12. Dice lo siguiente: Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Qué significa esto de que Jehová habitaría en la oscuridad? Ya los que tenemos tiempo en este canal sabemos que cuando hablamos de Jehová, del Dios del Antiguo Testamento, estamos hablando de un Elohim, de un falso Dios, no del Dios verdadero. Pero, ¿qué significa que habitaría en la oscuridad? Porque, bueno, se puede interpretar simplemente de que, bueno, este ser era malvado y ya está. Pero esto tiene una dimensión más profunda, que es la que vamos a hablar en este video. El contexto de esta cita es la dedicación del templo. Vamos a ampliar acá algunos versículos más adelante para que entendamos por qué Salomón afirmó eso. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel, y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Quien la construyó finalmente fue Salomón, pero la orden de construir la casa se la dio Jehová a David. Entonces, esta cita está en el contexto de la dedicación del templo. Una vez Salomón construye ese primer templo, hay una dedicación, hay una inauguración, una santificación, bueno, todo un ritual. Y la primera frase que lanza Salomón, al menos lo que cuenta, ¿no?, esta historia, estos libros de Reyes, lo primero que él dice es que Jehová habitaría en la oscuridad. Es decir, están inaugurando la casa de Jehová, el primer templo de Salomón, y lo más importante, ¿no?, en este discurso que quiere resaltar Salomón es que la casa de Jehová es la oscuridad. Y claro, el primer templo de Salomón tiene varios elementos que nos ayudan a entender por qué esa sería la habitación de este falso Dios, la oscuridad total. Entonces aquí tenemos el templo de piedra, el primer templo de Jehová, que fue el más glorioso, porque el segundo templo fue más pequeño, y bueno, falta el tercer templo, que podría ser igual o más grande, ¿no?, con mayores lujos, podría ser, y mayores condiciones que el primero. Ese tercer templo que los hebreos están esperando reconstruir para reactivar el ritual sacrificio y todos los ritos que se hacían ahí para la adoración de este Dios. Entonces ahora vamos a entender por qué la condición del templo de Jehová es de tinieblas, es de oscuridad. Veamos estas citas para que hagamos una comparación y entendamos que lo que se hablaba en el Antiguo Testamento como Dios no tiene nada que ver con lo del Nuevo Testamento, con lo del mensaje de Jesús. Vamos a notar aquí en estas 4 citas del Antiguo Testamento que la naturaleza de Jehová es la oscuridad. Primera de Reyes 8:12, ya lo leímos. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Éxodo 20:21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Amos 5:18, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Entonces vemos que en estas 4 citas la oscuridad se repite. Es la naturaleza de ese Elohim. Si vamos al Nuevo Testamento, ya el mensaje de Jesús, cuando se refiere a la fuente verdadera, a la creación original, ya es distinto. En el primer libro de Juan, o la primera carta de Juan 1:5, nos dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ya en esta primera cita entendemos que esto contradice totalmente a lo que habla el Antiguo Testamento cuando se refiere a ese Dios. Es un Dios rodeado de oscuridad, de tinieblas, de espesas nubes
y su comportamiento lo reafirma, ¿no? Juan 1:5, este sí es el Evangelio. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, que ese fue uno de los objetivos de Jesús, mostrar la verdad a la humanidad y denunciar lo falso, ¿no? De la religión hebrea, del Dios hebreo y la falsedad de ellos como pueblo elegido supuestamente de Dios, mostrando la luz de la verdad al mundo, aunque, bueno, gran parte de la humanidad aún no lo comprendió. El segundo libro o la segunda carta a los Corintios 6:14 nos dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto quiere decir que no hay dualidad en la creación. No es que Dios habita en la oscuridad, pero Él es luz. No es que Dios es amor, pero arrasa pueblos enteros. No es que Dios es bondadoso, pero solamente reparte un territorio y unas bendiciones a un solo pueblo. Eso no existe en la creación. La creación verdadera es justa, es luz, justicia, verdad. No hay ambigüedades, como sí se ve en el Antiguo Testamento, donde hay un Dios que supuestamente es de condiciones divinas, pero arrasa seres humanos a placer y además solicita sacrificios de sangre. Entonces no tiene nada que ver. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. La creación tiene una sola cara, una luz pura, la verdad, la justicia, la misericordia, que es todo lo que mostró Jesús. Jesús no castigaba a unos o no señalaba solamente a unos y luego premiaba a otros o escogía pueblos por encima de otros para darles su mensaje. Siempre habló para cualquiera, incluso hasta los mismos hebreos, a ellos mismos les entregó mensajes y por eso querían destruirlo. Pero no son las únicas citas en la Biblia donde se muestra esa oscuridad de Jehová. Y os acercasteis en Deuteronomio 4:11 y pusisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Esto era cuando Jehová pues se contactaba con ellos en la zona del monte, en el desierto, cuando les entregó las tablas. Josué 24:7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, los cuales cubrió. Y bueno, esto fue cuando salieron de Egipto. Segundo libro de Samuel 22:12. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Ese es el escondedero de Jehová, representado en el templo. Pero ojo, no solo es el templo, y en la reflexión y conclusiones que haremos sobre este tema vamos a entender cuál es la oscuridad en la que Jehová hoy en día se esconde, porque en la antigüedad sí, el templo era su casa, también el tabernáculo era un ser corpóreo que se contactaba con su pueblo, pero eso dejó de ser así, ya no es un ser corpóreo. Quizás habite en la dimensión de las energías densas, en la dimensión de las entidades, esperando a tomar cuerpo nuevamente a través del cuerpo del anticristo, que es lo más probable, ¿no? Que esa entidad que los hebreos antiguamente llamaban Dios, llamaban Jehová, vuelva a manifestarse en esta dimensión física a través de su enviado, a través de su Mesías, y se siente como Dios en ese tercer templo. Eso es lo que podría suceder con esta entidad, pero de momento no está en el plano físico. Entonces vamos a ver a dónde habita, ¿no? Porque él habitaría en la oscuridad. Bueno, en Reyes ya lo leímos, 8:12. En Job también habla de esa dualidad. Es un documento que ya hemos tocado acá. Y bueno, hay varias citas que usted puede comprobar, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde Jehová precisamente habla de esa oscuridad. Pero hablemos entonces del templo. Vamos a esta parte acá para que hablemos del templo de Jehová, que es lo que, bueno, nos trajo acá por la cita del libro de Reyes, ¿no? Reyes 8:12. Entonces, el templo de Jehová, que desde el primer templo, cuando Salomón lo construyó, era el lugar de adoración, ¿no? Se refiere a las dos construcciones que sirvieron como lugares centrales de culto hacia el Dios de los hebreos. Es el Beit Hamikdash en hebreo, ¿no? Así se le conoce a este lugar, el templo Elohim de Jerusalén, el templo de Jehová.
Entonces, este lugar tenía unas características que lo hacían precisamente, bueno, tener ese título, ¿no? De casa de oscuridad. ¿Qué era lo que se hacía dentro de este templo? Bueno, vamos a recordar a grosso modo qué era lo que hacían allí. Primero los sacrificios. Entonces los sacrificios era tomar animales y desvivirlos. Directamente los cortaban, le sacaban la sangre, quemaban sus cuerpos, las libaciones y todo esto, porque eso era de olor grato a Yahvé, que era un ser físico. Ellos consumían estos seres, estos Elohim, algunos podían consumir la carne de los animales y otros se alimentaban directamente de la sangre y también de las energías del sacrificio. Era una parte de su alimento. La otra parte, por supuesto, era las energías humanas, el sacrificio humano que también Yahvé pidió en varias ocasiones. No dentro del templo, porque al menos yo no conozco registros directos que hablen sobre estos sacrificios dentro del templo con humanos, pero cuando mandaba arrasar pueblos, cuando mandaba castigar seres humanos, a arrasar con miles, pues esa era la ofrenda que su pueblo le daba a Yahvé. Entonces los sacrificios eran parte fundamental de esa oscuridad dentro del templo. Acabar con la vida de miles y miles de animales. Por supuesto, no podemos relacionar eso con algo de luz, con un Dios verdadero, con algo que dé vida, porque evidentemente no lo es. Por ejemplo, cuando se inaugura el templo, el sacrificio que se hizo constó de 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y todos los días eran miles y miles de sacrificios. Las piscinas de sangre y todo esto, pues, era terrible. Por supuesto, el mensaje del Cristo era todo lo contrario. En Isaías, que fue un mensajero de la luz, denunció esto y dijo que el que sacrifica buey es como si acabase con un hombre. Luego Juan el Bautista hablaba de que no eran sacrificios lo que el Dios verdadero necesita. O sea, no tiene nada que ver el sacrificio que hacían los hebreos con una absolución de pecados real, porque la sangre de los toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Evidentemente lo que hacían los hebreos era un ritual de sangre para el falso Dios. Jehová magnicida, bueno, hay muchísimas citas, ¿no? Cuando envía, ¿no?, a arrasar pueblos enteros. Esa era una de las condiciones. Ahí estoy mostrándoles las citas bíblicas para que ustedes las comprueben, cómo él, dentro de los sacrificios de humanos, porque no se hacían dentro del templo, pero se hacían de esta forma, ¿no? Él enviaba a su pueblo a acabar con poblaciones casi por completo. Por ejemplo, lo que le hizo a Amalek: destruye todo lo que tiene, no te apiades de nadie, acaba con hombres, mujeres, niños, animales, niños de pecho, de todo. Eso era parte de esa oscuridad en la que Jehová habitaba. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, no dejamos ninguno. Celoso y posesivo, también tenía esas emociones, ¿no?, que parecían más humanas que de una deidad. No dejaba al pueblo de Israel adorar a otros dioses. Eso también demostraba que Jehová sabía de la existencia de otros dioses, de otros Elohim. Sabía que no era el único. Esa región de Medio Oriente estaba gobernada, ¿no?, por estos seres de oscuridad. Y el que adoraba a otros dioses aparte de él, pues era castigado. Luego tenemos otros elementos como la venganza, para que entendamos esa oscuridad en la que se movía Yahvé. Sacrificio, venganza, celos, emociones destructivas y magnicidio. Esas eran algunas de las condiciones que demostraban que este ser, pues, era un falso dios. Además era materialista, le gustaba el oro, la plata, bueno, todo lo que era el diezmo, ¿no? Le interesaba acumular riquezas. El templo estaba cubierto en parte de oro, bueno, tenía unos lujos impresionantes. Y si vemos, por ejemplo, el mensaje de Jesús enseñó todo lo contrario. Enseñó pues la humildad. Ojo, la humildad, no la pobreza, que es distinto. La pobreza es otra cosa. Jesús demostró humildad, es decir, vivir con lo que realmente se necesita, sin tanto lujo, sin tanta cosa, como, bueno, los reyes de la antigüedad lo hacían, que acumulaban y acumulaban riquezas y mientras tanto el pueblo en varias zonas muriendo de hambre. Y eso lo impulsó no solamente Yahvé, estamos hablando de los Elohim que enseñaron a que unos pocos elegidos tenían y concentraban toda la riqueza.
elegían a sus sacerdotes, a sus reyes, y bueno, el pueblo tenía que obedecer y no tenía todas las comodidades. Eso lo enseñaron los Elohim, empezando por Yahvé, ¿no? Cuando dijo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Era un ser totalmente materializado. Bien, entonces tenemos el materialismo, emociones distorsionadas, venganza, celos, magnicidio y sacrificios. Todo eso compone la oscuridad en la que este falso Dios se movía. Odio, guerra, muerte, división, mentira, codicia, ira, injusticia, brutalidad. Todo lo contrario al Dios verdadero, ¿no? Al mensaje del Cristo, amor, paz, vida, armonía, verdad, bondad, inmutabilidad, justicia y sabiduría. Entonces se entiende por qué la casa de Jehová era la oscuridad. Por el tema del primer templo, que por acá tenía las imágenes, primer templo de Jerusalén, vamos a recordarlo, aquí está. El primer templo de Jerusalén era la casa de oscuridad donde habitaría Jehová. Ahí se hacían, además de los sacrificios de sangre, hay otra cuestión que tenía el templo, vamos a recordarla. No solamente era el sacrificio ritual, sino que Salomón, dentro del templo, una de las cosas que hacía era los bacanales. El harén de Salomón, un ritual de poder sexual y control psíquico. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? Bueno, tenía miles, ¿no? Concubinas, mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, es el dato que dice la Biblia, pero podían ser más. Aquí nada más hay 1000, se cuentan 1000. Un hombre natural, un hombre de carne y hueso, no podría tener 1000 mujeres. O sea, eso no es posible a lo largo de toda su vida y mucho menos estar con ellas. Entonces, Salomón, ¿por qué lo hacía? Porque no era un ser humano, era una entidad en un cuerpo físico. Entonces, estas entidades son las que pueden hacer este tipo de, de bajezas, ¿no? De cosas que los límites biológicos a un ser humano natural no le permiten. Bueno, estas entidades sí pueden hacer este tipo de cuestiones. Y Salomón tenía su harén donde, con todas estas mujeres, mantenía las condiciones del templo y el reino de Israel a través de la magia de prácticas íntimas, magia sexual. El bacanal ahí era tremendo, no solamente la energía del sacrificio, sino estas energías de baja vibración. Y esto provocó que en el primer templo se anidara una entidad muy poderosa que es producida precisamente por la lujuria, que es Asmodeo. Es uno de los príncipes del infierno más poderosos en la demonología abrámica, conocido principalmente como el demonio de la lujuria. Aparece en el libro de Tobías, donde atormenta a Sara, y en el Talmud asociado con el rey Salomón. Eran socios, ¿no? Dentro de lo que era el templo. Se le vincula con la destrucción de Sodoma y la tentación carnal. Claro, porque en Sodoma ocurría lo mismo, ¿no? Distorsión de estas energías, lo que llevó a la destrucción a este lugar. La tentación carnal, bueno, todo eso había dentro del templo. Entonces, cuando recordamos la cita, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Ya se entiende, ¿no? Ya se entiende por qué Salomón afirma esto. ¿Cuál es la oscuridad en la que habitaría Jehová? Sacrificios, distorsión de energías sexuales, y estos sacrificios no solamente de animales, también podemos hablar de humanos. Emociones distorsionadas, venganza, ira, rituales. Esa es la oscuridad que este ser oscuro, ser de tinieblas, falso Dios, manifestó desde el Antiguo Testamento. Siempre lo rodeaba una espesa nube, siempre se ocultaba en la penumbra, y esa era su naturaleza. Entonces, si vamos al libro secreto de Juan, que también lo tengo por acá, entendemos de dónde surge la naturaleza de este Dios, de este falso Dios. Surge del mismo origen de las tinieblas. Cuando el libro secreto de Juan habla de Yaldabaoth, que es esa energía contraria que se desprendió de una humanidad desviada, nos dice que la característica de esta energía o esta densa nube de pensamiento que destruyó estas humanidades era un ser o es una condición de tinieblas ignorantes. Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Entonces, la naturaleza de Jehová se originó
desde el mismo inicio, ¿no?, del caos en la creación, desde el mismo origen del caos. Y esa es su condición. Por eso estos seres, estos Elohim que contactaron las culturas de Medio Oriente, pues hacían lo que hacían, ¿no? Porque es su naturaleza. Ellos nacieron del caos, nacieron de las tinieblas, nacieron de la oscuridad. Y eso es lo que manifestaban en sus acciones, es lo que manifestaban en sus leyes, bueno, y en todo lo que enseñaron a estos pueblos. ¿Qué enseñaron? Enseñaron la guerra, el arte de la guerra, enseñaron la vanidad a las mujeres, enseñaron los degrados, enseñaron la brujería, densas tinieblas. Eso es la oscuridad en la que estos Elohim pues se movían, ¿no? Y que enseñaban a los seres humanos a hacer esto. Entonces, cuando hablamos de la habitación de Jehová, claro, esto se puede quedar solamente en el tema del templo. Bueno, Jehová habitó en el templo fue destruido, Jehová ya no aparece, ya no se muestra físicamente, ya no existe. No, y sí existe. Jehová aún vive. Claro, no hay un lugar físico donde usted vaya y lo vea. Lo más seguro es que viva en la dimensión de las entidades. Vuelvo y repito, esperando tomar cuerpo, manifestarse en esta dimensión física. Pero cuando Salomón dice que Jehová habitaría en la oscuridad, recordemos que habla hacia futuro. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Ya todo lo que hemos hablado ya ocurrió. Eso fue en el pasado. Los magnicidios, los sacrificios, el templo, todo eso fue en el pasado. ¿En qué oscuridad habita Jehová en la actualidad? Hoy en día habita en la oscuridad de los hombres. Es decir, se sigue alimentando del sacrificio de las energías humanas. Ya no como un ritual que hacían los levitas, ¿no?, en el templo, sino como el ritual que hace el ser humano cada vez que sacrifica su espíritu, cada vez que sacrifica su condición luz interior. Es decir, cada vez que repetimos lo que él enseñó, ahí se manifiesta Jehová en la oscuridad de los hombres. Emociones desbordadas, ahí habita Jehová en la oscuridad. Este es el templo, ¿no? El templo, el cuerpo humano es un templo, originalmente para que habite el espíritu luz. Pero cuando este templo se materializa, se destruye, se convierte en el templo de Jehová. Recordemos la conferencia que hice, que ya está colgada en el canal, pueden buscarla. La conferencia que hice sobre el plan del tercer templo, ¿no? Aquí se las recuerdo. Tercer templo, plan contra el espíritu humano. Entonces hay un templo de piedra, que es este que está aquí a la izquierda. Este es el templo de los Elohim, del falso Dios. Y este es el templo luz, el que está a la derecha, el espíritu humano. Ahí lo vemos. Esa es la diferencia. Entonces, Jehová habita en la oscuridad del templo materializado. Cuando destruimos este cuerpo, cuando lo plagamos de vicio, cuando lo destruimos con las energías sexuales distorsionadas, es decir, cuando hacemos lo mismo que él enseñó, ahí Jehová habita. Jehová toma cuerpo en usted. Sí, cuando usted desprende de sí energías contrarias, densas tinieblas, oscuridad, cuando usted se vuelve vengativo, celoso, magnicida, no porque usted arrase pueblos enteros, sino que cuando usted hace una acción que destruye su cuerpo, usted está arrasando cientos de miles de células de su cuerpo, las está destruyendo. Eso es arrasar un pueblo entero, una población entera. Está acabando con sus propios seres vivos. Entonces, cuando un ser humano está bajo esa condición, ahí tiene vida Jehová, ahí se manifiesta. Porque el cuerpo humano, como lo decía originalmente, es el templo del Dios vivo. No debe habitar oscuridad. Cuando en este templo o en este cuerpo hay oscuridad, ya pues el que habita es el demiurgo, el que habita es Jehová. Porque como decía una de las citas, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O usted es luz o es tinieblas. No se debe ser de las dos. Ahí no puede haber tibieza. Entonces, quienes mezclaban, ¿no?, esto fueron los dioses del pasado, los antiguos Elohim. Incluso en el mismo origen de las tinieblas, Sofía mezcló la luz con las tinieblas y ahí se produjo Yaldabaoth, un ser penumbroso, con una falsa luz, por supuesto. Entonces, este es el templo original de la luz, el cuerpo físico, el que Jesús defendió, del que sacó a los mercaderes, aunque muchos creen que él lo hizo para defender el templo de piedra de Jehová. No, él sacó
a los mercaderes para mostrar el símbolo de cómo el Cristo saca la maldad dentro de este cuerpo cuando ese Cristo se encarna por el ser humano. Eso es lo que él quiso decir. Y cuando dijo que el templo, los hebreos lo iban a destruir en 3 días, pero que él se iba a levantar luego de esos 3 días. Destruir el cuerpo, que en 3 días lo levantaré. Él se está refiriendo al templo del Dios vivo, el cuerpo del hombre donde habita el Espíritu Luz. Porque el templo de Jehová, que es el templo de piedra, fue destruido 2 veces y será destruido por una tercera vez. Pero en esas destrucciones del templo representan también la decadencia del espíritu y el cuerpo humano. Por eso les recomiendo esta conferencia para que se entienda cómo cada vez que ellos construyen y destruyen un templo, representan la destrucción espiritual de la humanidad. Entonces, la oscuridad en la que habitó Yahvé, efectivamente fue sus templos, ¿no? Pero hoy en día, porque la frase de Salomón es hacia futuro, Jehová habitaría en la oscuridad. Hoy en día Él habita en las acciones, emociones y pensamientos oscuros de los seres humanos que replican todo lo que este falso Dios enseñó. Esa es la habitación de Jehová en la actualidad. Usted toma la decisión de convertir su cuerpo en el templo de Salomón, en el templo de Jehová, o convertir su cuerpo en el templo del Dios vivo, el templo de la luz, el espíritu luz, que es para lo que fue hecho. Así que es muy interesante, miren todo lo que se puede reflexionar de una simple frase que dejó Salomón allí, todo lo que podemos aprender y entender de todo este tema. No es nada más por hoy, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.